Seguramente Bécquer es el autor más leído después de Cervantes, pero con toda una serie de tópicos e incluso falsedades añadidas que hacen difícil llegar al Bécquer auténtico. Hay bastantes casos en que una muerte prematura propicia la mitificación del autor. Cuando Gustavo Adolfo muere en diciembre de 1870, los amigos hicieron una suscripción para editar sus obras y ahí empieza, digamos, la gloria del poeta, pero también el mito y la distorsión de lo que ha sido su vida. Me cuesta trabajo saber qué cosas he soñado y cuáles me han sucedido. Mis afectos se reparten entre fantasmas de la imaginación y personajes reales. Mi memoria clasifica revueltos nombres y fechas de mujeres y días que han muerto o han pasado, con los de días y mujeres que no han existido sino en mi mente. Preciso es acabar arrojándoos de la cabeza de una vez para siempre. Bécquer nace en 1836, es un periodo todavía de transición hacia el liberalismo, un país que acaba de salir del absolutismo. Bécquer había nacido en Sevilla, en la calle Conde de Barajas, en pleno barrio de San Lorenzo, en una zona muy especial de Sevilla, con una personalidad muy definida. Es hijo de José Domínguez Bécquer y de Joaquina Bastida. Por lo tanto, el primer elemento que está mal conocido son sus apellidos. El verdadero nombre de Gustavo Adolfo era Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, y solo en quinto lugar viene su apellido de Bécquer. Eran pues oriundos de una familia de origen flamenco que había tenido en el siglo XVI un gran desarrollo, un gran predicamento económico en Sevilla, y aunque ya carecían, digo, del nivel económico de antaño, sin embargo tenían pues un poco ese tono de familia respetable, en fin, de antigua nobleza. La familia lo que hace es sencillamente poner el apellido en castellano, y en lugar del Bécquer CK, que es como se escribe en alemán, lo convierten en Q y ya sale el apellido de Bécquer, que es el que nosotros conocemos en Gustavo Adolfo. El padre de Bécquer era conocido en Sevilla con el nombre del maestro José Bécquer y se dedicaba fundamentalmente a pintar cuadros de costumbres. Don José era una persona sumamente ordenada, entonces él tenía su libro de cuentas donde iba anotando los clientes, los cuadros, los encargos, pero también, digamos, la economía familiar, la economía doméstica, que después pasó a ser propiedad de Gustavo Adolfo, y en ese libro de cuentas del padre es donde están los primeros escritos de Gustavo Adolfo. Pues, por ejemplo, nada menos que una versión del tema de Hamlet, una tragedia al estilo clasicista. El padre muere cuando Bécquer tiene solo 5 años de edad, en 1841, por lo tanto es una muerte que deja a la familia sin recursos económicos. Y claro, la muerte de la madre cuando Bécquer tiene también solo 11 años de edad, pues les hace pasar por ciertas dificultades. La problemática del padre desaparecido tempranamente es un tema que fascina y atemoriza a la vez a Gustavo Adolfo. Pero es que en ese libro de cuentas del padre hay incluso dibujos referidos a Hamlet junto a la tumba del padre. Para Gustavo Adolfo se produjo un proceso de identificación con la soledad existencial que hay detrás del personaje, y que es una de las facetas fundamentales del personaje shakespeariano. Esta situación de desamparo familiar se nota después a lo largo de toda su vida. Él mismo se define como errante, como sin rumbo,
como buscando siempre algo que no sabe muy bien qué es. Nuestro padre murió siendo nosotros muy pequeños, a los 35 años. A poco de morir nuestro padre, murió nuestra madre. Recuerdo que siendo muy chico nos quitaban la luz después de acostados, y Valeriano en las noches de luna abría el balcón y dibujaba aquella claridad dudosa. Ocho hermanos en una situación económica de pobreza, es lo que explica pues que Bécquer tenga que ser recogido en cierta manera por su madrina de bautismo, doña Manuela Monenjay, que tenía unas bisuterías en Sevilla y que era una persona asentada económicamente, y ella tenía una buena biblioteca de autores franceses sobre todo. Y parece ser que ahí está el germen del interés lector, de la pasión lectora de Bécquer. Todo el mundo entendía que estaba destinado, como toda su familia, pues a la pintura, ¿no? Él estudió Bellas Artes porque su tío Joaquín Domínguez Bécquer pues era un pintor afamado, un pintor conocido en Sevilla. Joaquín intentó suplir ese papel paterno y trató de introducir a Valeriano y a Gustavo Adolfo en el mundo de la pintura. Pero luego resultó que Valeriano era más apto para la pintura y Bécquer más para la literatura. Pero en Bécquer en particular hay una dimensión artística que trasciende lo literario. Es decir, era un buen pintor, dibujaba con buen estilo, y probablemente si él hubiese perseverado, pues hubiera sido un buen pintor. No sé si como su hermano Valeriano, que lo fue muy bueno. Tal vez muy pronto tendré que hacer la maleta para el gran viaje. De una hora a otra puede desligarse el espíritu de la materia para remontarse a regiones más puras. No quiero, cuando esto suceda, llevar conmigo, como el abigarrado equipaje de un saltimbanqui, el tesoro de oropeles y guiñapos que ha ido acumulando la fantasía en los desvanes del cerebro. Él se siente con una vocación literaria muy definida, tal vez con un sentido de la realidad todavía no muy claro, tal vez con una dosis de fabulación también y de idealización, pues yo creo que decide irse a Madrid, que es donde realmente se podría, si acaso, vivir como literato. Con mucha fantasía e imaginación pensó que cuando publicara sus obras le iban a pagar 60.000 reales, que entonces era una fortuna. Obvio que empezó de nuevo. Marcharse de Sevilla hacia Madrid era toda una aventura. Llega a la capital cuando está en proceso la revolución de 1854, de carácter liberal, y Bécquer se sitúa en un terreno contrario a esta revolución liberal. Ya desde Sevilla él y Valeriano habían hecho un álbum satírico burlándose de los revolucionarios. Por tanto, cuando llega a la capital se sitúa en un terreno de jóvenes provincianos que habían perdido el estatus y que pues confiaban en abrirse paso con su talento literario, y que en general casi todos pues acababan entrando en vinculación con algún político, es decir, que la literatura y la política en esa época estaba totalmente mezclada. ¿Es esto Madrid? ¿Es este el paraíso que yo soñé? Dios mío, qué desencanto tan horrible. Madrid, sucio, negro, feo como un esqueleto descarnado, tiritando bajo su inmenso sudario de nieve. Bueno, él vio un Madrid que de ningún modo le pareció tan bonito como Sevilla, pero también hay que tener en cuenta que esta visión de Madrid se le produce en el primer momento en un choque psicológico fuerte, ya que Bécquer en esos momentos ni tenía empleo, ni tenía oficio ni beneficio. Luego ya no, luego Madrid se le abre, encuentra las oportunidades que iba buscando y tiene otra mirada, otra visión sobre Madrid, sin por eso perder nunca ese contraste de la oscuridad y de la mediocridad que tiene el primer rasgo que Madrid le ofrece, y compararla con la luminosidad sevillana. A mediados de siglo hay un cambio enorme en los equipamientos editoriales del país. Se multiplica la capacidad de edición, cada día hay que producir escritos, imágenes, información, y es ahí donde Gustavo Adolfo intenta insertarse y hacer carrera, más que literaria, yo me atrevería a decir,
prioritariamente carrera periodística. Él entra en un periódico que se llama El Porvenir, pero en El Porvenir precisamente lo que no tiene es porvenir. Le pagaban muy poco. La industria cultural madrileña de los años 60, que es en la que se va a desenvolver Gustavo Adolfo, tiene unas limitaciones económicas evidentes. Y es que cuando podían, la mayor parte escapaban en otras direcciones. Y ahí es cuando él promueve la historia de los templos de España. Su voluntad es una voluntad de hacer una gran empresa editorial y artística para dar a conocer la tradición española manifestada a través de sus templos. Se trataba de publicar integrando por primera vez la fotografía, que irían acompañadas por textos escritos que explicarían naturalmente ese monumento desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista técnico. Cuando él empieza a escribir la historia de los templos de España, pide una audiencia en Palacio para que se le consiga proteger y ayudar, y la reina Isabel II decide suscribirse, de forma que la publicación de Historia de los Templos de España, mientras duró, que no duró mucho, se pudo hacer gracias al apoyo de la corte. Comenzaron con Toledo. Y el proyecto se quedó en Toledo. Y el problema de la historia de los templos de España, como empresa editorial, es que fracasó por la enorme dificultad que había para sacar adelante un proyecto de estas características. Después de este fracaso de la operación de la historia de los templos de España, pues se dedicó a traducir, a escribir zarzuelas, obras de teatro comercial sin ningún mérito especial, hasta que en el 60 ya entra como redactor en el Contemporáneo. Y a partir de ahí, pues ya la bohemia y la miseria y las penalidades pues prácticamente ya desaparecen. E incluso, bueno, Bécquer tuvo ya después periodos de mucha prosperidad económica. De sus años de llegada en Madrid, frecuentó a Julia Espín, una chica de una familia de músicos, que luego ella sería cantante de ópera bastante famosa. Su padre era el director de los coros del Teatro Real, era uno de los músicos que tenía más prestigio en Palacio, y en casa de los Espín funcionaba un salón, como en otras grandes casas. Decidió ir a casa de este señor y asistir algunas de las veces en que abrían la sala para realizar pequeños conciertos de piano y de violín y reunirse con algunos artistas. Y así comenzó la relación con Julia Espín. Es una relación que evidentemente no es circunstancial. Hay un contacto prolongado, importante. En los álbumes de Julia Espín nadie está ni remotamente representado como está Gustavo Adolfo. Claro, Gustavo Adolfo le regala una amplísima colección de dibujos, y además en los álbumes de Julia Espín aparecen 2 rimas, el texto de 2 rimas que le dedica. La mujer de la que se enamoró y a partir de la cual empezó a escribir las rimas. Sabe, si alguna vez tus labios rojos quema invisible atmósfera abrasada, que el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Las rimas que escribe entre el año 59 y el año 61 están dedicadas a Julia Espín. Las primeras para halagarla y las últimas para, de algún modo, hacer sentir su dolor por el desprecio que había recibido por parte de Julia Espín. Además le rechazó hablando de una manera, digamos, un poco desmitificadora, porque dijo literalmente Bécquer era un hombre sucio. La idea que ella tenía de un hombre que mereciera su compañía y luego su matrimonio, pues era la de un personaje principal.